Quiero agradecer en primer lugar a Ecofin la organización de este evento. También se lo podría agradecer a Dictum, pero como soy miembro de Dictum, no sé si estaría bien que me autoagradeciese el haber organizado esta jornada. Vamos a ver, el enfoque que yo voy a proyectar de este tema de las plataformas de financiación participativa es evidentemente un enfoque jurídico. Yo lamento no poder ser fiel a los consejos que nos daba hace un momento Juanma, porque yo quizá no utilice anglicismos, voy a intentarlo, pero sí utilizaré expresiones del lenguaje técnico del derecho. Porque es evidente una circunstancia que ahora a nadie que se mueva en el mundo de las plataformas de financiación participativa se le escapa, y es que hasta que se promulgó la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial, las plataformas de financiación participativa que existían en España, las empresas de eso que se denomina crowdfunding, vivían en una situación de relativa libertad de actuación. Se trataba de un sector no intervenido, de un sector en el que operaban empresarios incluso individuales, sociedades en principio de todo tipo, y que podían acceder a esa actividad sin necesidad de pasar por un control administrativo, sobre todo un control tan agresivo y tan riguroso como es que les sometan a un régimen de autorización. Sin embargo, esta Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial le dedica todo uno de sus 6 títulos a estas plataformas de financiación participativa. Su título quinto, que consta nada más y nada menos que del artículo 66 al 93. Artículos en ocasiones muy voluminosos. Por tanto, es una regulación tremendamente extensa que tiene, yo diría, un impacto, noqueador porque pasamos de una situación de amplia libertad a una situación de profunda regulación con una normativa muy extensa y numerosa. Esta regulación del título quinto se encuentra situada en una ley que se autotitula, se denomina a sí misma como Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Es decir, dice de sí misma que es una ley de fomento. Y en la teoría del derecho administrativo, yo les advierto a ustedes que aunque yo soy un catedrático de derecho mercantil, tengo que moverme explicando una ley que no es mercantil, sino que es más bien una ley de derecho administrativo. Y eso plantea, en un momento dado, un problema: cómo conjugar, cómo hacer coherentes, congruentes los conceptos y las reglas de derecho administrativo a su plasmación en actuaciones de derecho privado, como es la constitución de sociedades, las plataformas de financiación participativa, o las sociedades cuyas acciones o participaciones se suscriben gracias a la plataforma, o incluso los contratos que median entre los clientes y la plataforma, insisto, materias de derecho privado, con una regulación que es, yo diría, exclusivamente, o por lo menos muy intensamente, de derecho público de la economía. Insisto, pues, que es una ley que se autotitula a sí misma como de fomento, y en la teoría del derecho administrativo, ya un catedrático muy conocido, Jordana de Pozas, estudiaba la actuación administrativa de fomento y decía que era esa actividad de la administración que tiene por objeto y contenido promover riquezas, empresas o actividades sin utilizar la coacción administrativa ni recurrir a la creación de un servicio público. Claro, la definición es tan amplia que lo único que caracteriza de verdad a la actividad de fomento es una nota positiva, la función promocional, y, en segundo lugar, 2 notas negativas. Ni se usa la coacción, ni se usa la actividad administrativa de policía, la regulación, la imposición de deberes, ni se crea un servicio público. Bien, si yo parto de esta base, me llama mucho la atención que el título quinto de la ley, el título que regula las plataformas de financiación participativa, no es un título que tenga normas de fomento. Es un título cuya normativa es básicamente ordenación y policía. Ordenación en el sentido de que regular una actividad, pero no regularla simplemente, sino regularla con una finalidad directiva, imponiendo cauces para que esa actividad se desarrolle, incluso para que los propios sujetos adopten una conformación jurídica determinada que ya no es tan libre como era hasta ese momento. Y se hace, como sucede con la legislación administrativa, yo me remito al artículo 103 de la Constitución, porque se intuye que en esta materia existe un interés general, un interés público que
tanto el legislador como la administración pública en sí misma están institucionalmente llamados a proteger especialmente. Por tanto, tenemos una ley, insisto, de derecho administrativo, ahora veremos por qué, y una ley que aparentemente es mentirosa, que nos engaña, que nos dice que es de fomento, cuando realmente las normas del título V son normas profundamente interventoras, normas que restringen el ejercicio de la libertad de empresa, por tanto, normas de ordenación y policía. Pero en realidad la mentira no es tal. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver a qué es lo que se aplica en cada uno de los adjetivos que utiliza la ley, o cada uno de los adjetivos que nosotros le atribuimos. ¿Es una ley de fomento? Sí, pero es una ley de fomento de la financiación empresarial. No es propiamente una ley de fomento de las plataformas de financiación participativa. Lo que hace es utilizar la regulación, la ordenación de estas plataformas, la reducción de la libertad y la imposición de principios, criterios, requisitos para la Constitución y reglas de funcionamiento y de actuación para conseguir que las plataformas de financiación participativa resulten atractivas tanto para los promotores de proyectos de emprendimiento como para potenciales inversores, que al ver que son actividades reguladas, que ya no son tan libres como antes, que no se mueven en una especie de anomia, de anarquía normativa, la gente tenga confianza en ellas y las vea como una alternativa seria a la financiación vía bancaria, vía sistema bancario, vía mercado de valores, es decir, una alternativa a la financiación mediante las operaciones bancarias activas y pasivas de crédito y una financiación alternativa a la prestación de servicios de inversión, algunos de los cuales peligrosamente pueden parecerse a lo que es la actividad de financiación participativa. Insisto, es una ley administrativa porque si uno lo mira detenidamente, esa ley no regula las relaciones entre sujetos privados, no regula las relaciones que puede haber entre los señores que deciden fundar una sociedad limitada para ser plataforma, ni las relaciones que hay entre esa sociedad una vez constituida y los promotores que les solicitan que publicite y que intermedie en su proyecto de financiación, que son, insisto, contratos de sociedad, contratos de corretaje, es decir, relaciones de derecho privado. No, esta ley lo que hace es regular las relaciones entre las plataformas, las empresas denominadas plataforma de financiación participativa y la administración pública de control, que básicamente, veremos, se polariza sobre la cabeza de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con una cierta participación coadyuvante de colaboración, pero no protagonista, del Banco de España. Y, evidentemente, algo de fomento existe aquí, porque, claro, el fomento consiste en actividades de mucho tipo, concesión de recompensas económicas, estímulos honoríficos, aportaciones a título de subvención, pero este es el fomento que lleva a cabo la Administración, cuando esta ley es un ejemplo de fomento llevado a cabo no por la Administración, sino por el legislador. Y eso existe porque, por ejemplo, si miramos nuestra Constitución, en los artículos 9, 40 y, sobre todo, 129, nos hablan de la posibilidad de que el legislador pueda fomentar actividades económicas. En concreto, y voy al artículo 129, que es el que me parece más claro, la Constitución habla de que el legislador deberá fomentar, por medio de una legislación adecuada, las sociedades cooperativas, es decir, la ley como instrumento de fomento. Pues esto es lo que está sucediendo aquí. La Ley de Fomento de la Financiación Empresarial fomenta la financiación a través de una técnica que parece de ordenación y de policía, que es regular las plataformas. En este sentido, es obvio que el concepto fundamental es el de plataformas de financiación participativa, que es un poco la traducción del término inglés crowdfunding. El término inglés crowdfunding sugiere la idea de financiación, pero una financiación multitudinaria. Es la agrupación de personas, pero no es una agrupación orgánica, organizada y voluntaria, sino que es una agrupación masiva, es una agrupación de personas que tienen a lo mejor intereses coincidentes, pero no comunes. Cuando esto se traduce a la ley española y se habla de plataformas de participación, de financiación participativa, nos encontramos con un sintagma en el que el primero de los términos, plataforma, tiene en el diccionario de la lengua nada más y nada menos que 13 acepciones, de las cuales hay 3 que vienen muy a propósito de lo que vamos a ver aquí. De esas 3 acepciones, 2 tienen que ver con la política,
porque se habla de la plataforma como conjunto de personas que comparten un interés político y promueven una finalidad política. Se habla también de plataforma para referirse al programa político común que puede ser defendido o propiciado por ese conjunto de personas. Pero el tercer sentido nos lo proporciona no la política, sino la informática. Se habla de un entorno informático donde componentes informáticos, programas, hardware y software actúan de una forma combinada. Pues resulta que esas tres acepciones vienen, insisto, muy a propósito para explicar lo que son las plataformas de financiación participativa. Porque evidentemente aquí nos encontramos con un fenómeno de agrupación de personas, mejor dicho, dos. El primero, la agrupación de personas que se une como socios para crear la plataforma que el artículo 46 de la ley define como empresa y que posteriormente le obliga a adoptar la forma de sociedad de capital. La segunda agrupación de personas es la que está formada por los potenciales inversores, porque la plataforma, una cosa que la caracteriza es que intermedia, colabora en la publicitación, en la presentación ante el mercado, ante una pluralidad de inversores del proyecto de inversión elaborado por un promotor. Por tanto, tenemos otra agrupación de personas que esta, sin embargo, ya no es una agrupación jurídica, no es una unión en sociedad, es una unión meramente económica de personas que acaban coincidiendo en la plataforma de financiación participativa porque deciden o prestar dinero para ese proyecto o suscribir acciones o participaciones sociales de la sociedad que surgirá de ese proyecto o suscribir valores obligacionarios que los promotores de ese proyecto piensan emitir. Esto, insisto, excepto en el caso de la constitución de sociedades, no es una unión voluntaria, finalista y organizada de personas, que es lo típico de la sociedad, sino, digamos, una agrupación inorgánica de personas que tienen en común simplemente el que contratan con un mismo promotor a través de la participación, de la intermediación de una misma plataforma. Y evidentemente la referencia al programa político, aquí lo que hay que sustituirla es por la referencia al al proyecto de financiación. No estamos promoviendo un programa político, estamos promoviendo una aventura económica que la propia ley limita a tres: proyectos empresariales, proyectos formativos y proyectos de consumo. Como si los proyectos formativos no pudieran ser alternativamente empresariales o de consumo. Yo no sé por qué han metido ahí esa tercera posibilidad, como no sea por una razón que yo intentaré explicarles seguidamente. En cualquier caso, cuando la ley define, ya fuera de, digamos, la etimología de las palabras, el término plataforma de financiación participativa, dice de ellas que son empresas autorizadas que tienen por objeto, tienen por actividad característica poner en contacto de manera profesional y a través de plataformas o páginas web a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación para, a estas personas se les llama inversores, para subvencionar, para financiar proyectos de inversión, proyectos de financiación que presentan otras personas solicitantes de fondos a las que se conoce como promotores. Lo primero que llama la atención es que se emplean dos términos de enorme calado jurídico y también uno de ellos de enorme calado económico, el concepto empresa y el concepto autorizada. El concepto empresa ha sido utilizado aquí por el legislador administrativo de una manera que una persona que se dedique como yo al derecho administrativo no sabe exactamente a qué se refiere, porque en el mundo del derecho la palabra empresa puede significar a veces lo mismo que empresario, puede significar actividad económica empresarial, puede significar organización de los medios de producción o incluso puede significar una comunidad de personas, empresarios y trabajadores, una comunidad humana de trabajo, puede significar varias cosas. Yo personalmente creo que al legislador administrativo esto le importa relativamente poco, pero que si él tiene que elegir, elegiría de esas varias acepciones las dos siguientes. En primer lugar, la referencia a la empresa como actividad. ¿Por qué lo que pretende el legislador con la regulación de las plataformas de financiación participativa es someter a un régimen jurídico una actividad que él considera que comporta, por una parte, intereses generales, intereses públicos y, por otra parte, riesgo para los inversores?
que es la actividad de intermediación, lo que llamaremos mediación crowdfunding, esa mediación en la financiación participativa. Y, en segundo lugar, porque considera, insisto, que esa actividad plantea riesgos para los inversores. Claro, ese mismo problema lo tienen la administración pública, lo tiene el poder público, los poderes públicos, con otras entidades del sistema financiero español, las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las instituciones de inversión colectiva. Todas ellas y sus actividades, sus contratos, su operativa, forman un conjunto armónico, un delicado equilibrio que se denomina sistema financiero. Y entonces uno pregunta, bueno, si tenemos ya la normativa sobre entidades de crédito, sobre empresas de servicios de inversión, instituciones de inversión colectiva, compañías de seguros, etcétera, etcétera, ¿qué sentido tiene o para qué nosotros sometemos a regulación esta actividad especial que se denomina financiación participativa o crowdfunding? Pues en primer lugar porque el legislador español no ha querido regular todo el fenómeno del crowdfunding. El crowdfunding es más amplio que las plataformas de financiación participativa porque engloba incluso la financiación, la captación de recursos vía donaciones, vía préstamos sin interés o vía contratos de compraventa, dicen, de bienes y servicios. Es decir, el legislador español ha optado por seguir un poco la línea internacional de países como Estados Unidos o como Inglaterra, que han querido dejar fuera de la regulación el crowdfunding no lucrativo y el crowdfunding no financiero. Han dejado fuera la captación de fondos con finalidades, digamos, de beneficencia, con finalidades altruistas, y la han limitado exclusivamente a aquello que consiste únicamente en atraer capitales a proyectos de inversión con la esperanza por parte del inversor de obtener un rendimiento. Y eso significa, evidentemente, que aquí hay un tráfico de activos y pasivos financieros y de activos y pasivos monetarios. Evidentemente, un flujo de activos monetarios sale de los inversores y llega a manos de los promotores de los proyectos, con lo cual, evidentemente, se generan los riesgos típicos de los activos y los pasivos financieros. El riesgo de solvencia, el riesgo de rentabilidad y el riesgo de liquidez. Una persona que tiene dinero lo mete en un proyecto propiciado por una plataforma de financiación participativa, con lo cual pierde la disponibilidad inmediata del dinero, se arriesga a que esa inversión no le sea devuelta, se arriesga a que no pueda deshacer la inversión en un momento dado cuando necesite dinero y se arriesga en última instancia a que ni siquiera pueda obtener un rendimiento, por mínimo que sea, de ese préstamo interés, de esa inversión en acciones o de esa inversión en valores obligacionarios. Bien, pero esto también sucede en otros sectores del sistema financiero. De hecho, esos riesgos son los que motivan la existencia de un derecho bancario, de un derecho del mercado de valores e incluso un derecho del seguro privado. La especialidad es la forma en que las plataformas de financiación participativa intermedian. Porque la ley se cuida muy mucho de decir que las plataformas de financiación participativa ni son entidades de crédito, ni son empresas de servicios de inversión, ni pueden desarrollar las actividades típicas de esas entidades. Se les prohíbe captar fondos del público en forma de depósito, y esto supone que a las plataformas de financiación participativa no se les deja espacio para endeudarse. ¿Cuál es el problema que plantean los bancos o las empresas de servicios de inversión o las compañías de seguros? Que reciben tu dinero y en un momento dado te lo tienen que devolver y entonces te están generando un problema de solvencia. Pero la plataforma de financiación participativa teóricamente dice, pase de mí este cáliz, yo no recibo el dinero, yo no me lo quedo, no me lo puedo quedar, salvo que pida una autorización híbrida que me haga ser al mismo tiempo plataforma de financiación participativa y otro tipo de entidad muy diferente, que son las empresas o entidades de servicios de pago. La mayoría, por no decir la práctica totalidad de las plataformas existentes y operantes hoy en España, son plataformas híbridas, plataformas mixtas, con lo cual sí que pueden recibir dinero para efectuar los cobros y los pagos. Pero ojo, incluso así, esa recepción de dinero, incluso, insisto, llevada a cabo por plataformas de financiación participativa híbridas, tiene una característica que es fundamental. No constituye captación de fondos del público ni en operaciones de mercado primario, ni tampoco en operaciones de depósito bancario irregular de efectivo. Las plataformas teóricamente no deberían generar riesgos de solvencia, o los únicos que deberían generar son aquellos, digamos, menores,
que más que con la solvencia tienen que ver con la liquidez, que son los riesgos asociados al movimiento de pagos. Y por esa razón parece que se cae, que desaparece uno de los fundamentos más importantes del control público sobre el sistema financiero. Oiga, si usted no me debe dinero o el dinero que me debe me lo debe a tan corto plazo que es muy difícil que no lo pueda devolver, ¿para qué le someto yo a usted? ¿Para qué le hago pasar por las horcas caudinas de este régimen tan agresivo que empieza por una autorización, probablemente de las técnicas más duras que se puede emplear en el derecho administrativo para controlar la libertad de los particulares, con la inscripción en un registro administrativo que va a crear luego una relación continuada entre la plataforma, entre la empresa y la administración pública, para que la administración pública, la CNMV, vayan ustedes a los artículos 89 y siguientes, tenga poderes de supervisión, de inspección y de sanción, para que pueda preguntarnos, pedirnos la contabilidad, examinar nuestras cuentas, etcétera, etcétera, pedirnos informaciones puntuales, interrogarnos, inquirirnos y además imponernos sanciones.